Muy buenas y bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de Deep Learning, donde después de todo lo que hemos aprendido, hemos estado entrenando el modelo varias veces. En una de ellas obtuvimos pues una predicción o una precisión del 84%, en la otra un 86%, cuando lo hice en Python, en Spider, la matriz de confusión rozó también el 86%, así que hemos visto que la precisión del algoritmo no siempre es la misma en el conjunto de entrenamiento y en el conjunto de testing o incluso entre diversas iteraciones. Dejadme enseñaros la compensación entre sesgo y varianza para poderos explicar este fenómeno. El equilibrio o la búsqueda del equilibrio entre el sesgo y la varianza es precisamente lo que me ha pasado cuando he entrenado varias veces el modelo, y es que no siempre obtengo el mismo resultado. Lo que busco es una precisión bastante buena, que por tanto la predicción se ajuste a los datos, que intente acertar el máximo posible si el cliente se marcha o no se marcha del banco, pero también que tenga baja varianza, porque si cada vez que hago la predicción me da un valor diferente, hasta qué punto el modelo sabe lo que está haciendo o hasta qué punto se lo está inventando, ¿no? Es fruto del azar. Cuando hemos entrenado las diversas veces y hemos obtenido primero un 86, luego un 84, no estamos muy seguros de cuál de las dos precisiones debemos tomar para la fiabilidad del modelo, para evaluar el rendimiento del modelo. Debemos optimizar a lo mejor la forma en la que evaluamos y tener un criterio para poder decidir cuál es la buena. Dividir el conjunto en entrenamiento y testing ha sido una opción, pero claro, solo con esa división nosotros no podemos garantizar que con nuevos datos a futuro se vaya a comportar igual que en el de testing o igual que en el de entrenamiento. La forma correcta de evaluar el rendimiento de un modelo pasará por intentar minimizar el problema de la elevada varianza. Arriba a la derecha tenéis lo que ocurre cuando el sesgo es alto y la varianza es alta, que básicamente cuando la precisión del algoritmo es baja, no predice correctamente y cambia mucho de una iteración a otra, y ese es el problema que queréis resolver, evitar caer en el de arriba a la derecha e intentar abogar por el de abajo a la izquierda. En el de arriba a la derecha, cada vez que evaluáis el modelo, podría dar una precisión totalmente diferente porque la predicción cambia de una iteración a la siguiente. Dependiendo de quién se use como conjunto de entrenamiento y como conjunto de testing, el resultado podría parecerse un huevo o una castaña. Entonces existe esta técnica que se llama el K-Fold Cross Validation, que mejora mucho este problema de una elevada varianza. ¿Cómo lo arreglamos? Hasta ahora el modelo clásico ha pasado por dividir el dataset en el conjunto de entrenamiento y el conjunto de testing, pero lo que va a ocurrir ahora es que el conjunto de entrenamiento se dividirá en K-folds, es decir, en un número determinado de bloques o de pliegues a partir de los cuales se van a dividir en una parte para entrenar y otro para validar. Por ejemplo, si utilizamos un tenfold, ¿vale? Se dividirá el conjunto de entrenamiento en 10 bloques, de modo que cada uno de esos 10 bloques tendrá en cada una de las iteraciones que utilicemos para entrenar, 9 para entrenar, 1 para validar, 9 para entrenar, 1 para validar. Y podéis ver que el de validación cada vez va cambiando. El fold restante, si habéis hecho 10 bloques, se utilizará para validar, de modo que todos y cada uno de los elementos, todos y cada uno de las observaciones será en algún momento entrenamiento y también test. Así se podrá probar con todas las partes del conjunto de entrenamiento y del conjunto de test y tener una muchísima mejor precisión del rendimiento del modelo, ¿vale? Se tomará como precisión global del modelo, no la mejor de todas ellas, ¿vale? Eso sería hacer trampa, sino el promedio de las 10 evaluaciones, ¿vale? Se hará la media de la precisión de los 10 casos y así tendremos no solo una evaluación del rendimiento medio, sino también de la desviación típica, cómo la desviación estándar se desvía de la media respecto a las 10 observaciones. Si una desviación es muy grande tendremos un problema de varianza y así poder cuantificar mucho mejor nuestro análisis y hacerlo más relevante. Además, si hacemos esta técnica podremos observar de las 4 categorías que os he enseñado en cuál cae nuestro modelo, cuál de las 4 grafiquitas que tenéis aquí es la que describe mejor. Si obtenemos una buena precisión con baja varianza, abajo a izquierda, tendremos lo mejor. Con mucha precisión, pero elevada varianza, estaréis precisamente abajo, pero a la derecha. Entonces esa varianza, a pesar de que es buena, es bueno el sesgo, es bajo,
la varianza es tan alta que de una iteración a la siguiente me va a dar un resultado horroroso. Si obtenemos una mala precisión y poca varianza, estaréis arriba a la izquierda, que para el caso me va a servir de poco, porque no voy a poder dar el resultado correcto, me voy a equivocar, aunque la variación del error sea pequeña, y en el desastre total tendré una baja precisión, una varianza alta, y todo se irá al traste, ¿vale? Entonces, la técnica del K-fold cross validation es muy útil y además en nuestro análisis del rendimiento va a ser muy relevante, ¿vale? Entonces, vamos a implementarlo directamente en nuestro, en nuestro script, ¿vale? Voy a venir para acá, lo voy a hacer en Collaborate, ¿de acuerdo? Me voy a ir precisamente a donde dejamos el script la última vez. Si ves que os echa, me acaba de echar a mí, volvéis a reconectar y lo único que hay que hacer es volver a ejecutar las líneas para estar seguros de que os las ha compilado. En este caso podéis ver que no me ha ejecutado ninguna, así que no pasa nada porque mi idea era reiniciar el kernel, porque cuando ejecutemos la validación cruzada, realmente voy a volver a necesitar muchas de estas partes, pero hay otras que no van a aparecer. Evidentemente la arquitectura de la red neuronal sí que va a tener que estar, sin embargo, en la fase de preprocesado, cuando dividíamos el conjunto de datos en entrenamiento y testing, esa ya no va a ser la técnica, porque voy a reemplazarlo por la validación con K-fold cross validation, ¿de acuerdo? Entonces, la mayoría de datos de la parte número 1 de la limpieza y preprocesado van a ser correctos, es decir, hasta aquí va a ser correcto, la carga de librerías, el dataset y demás. Esto no habrá ningún problema. El problema vendrá cuando queráis hacer la división, porque ya no va a haber una división en entrenamiento y testing, porque ahora vamos a abogar por el cambio diferente en K-fold cross validation y buscar la precisión media, ¿vale? Entonces, vamos a implementar la validación cruzada aquí abajo en la parte número 4. ¿Y por dónde empezamos? Pues la idea es empezar precisamente por las librerías que me permitan hacer el K-fold cross validation. Ya sabéis que Keras y scikit-learn juntos crean casi todas las herramientas que vemos en el curso y que por tanto nos permiten hacer todas las predicciones. En particular, el K-fold cross validation se puede incluir tanto en una librería como en otra, ¿vale? Ambas librerías permiten hacerlo a su modo y la idea es importarlas y establecer el modelo de validación cruzada de scikit-learn que luego combinaré en la forma de actuar de Keras, ¿vale? Del clasificador de Keras. Keras permite ya no solo entrenamiento y testing, sino también permite validación cruzada, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso la librería se import Keras classifier, el clasificador de Keras, que está dentro from keras.wrappers.scikit-learn, es decir, es la unión ya de Keras con scikit-learn, wrappers de funciones de scikit-learn, funciones de alto nivel para hacer lo mismo que hacemos en scikit-learn, pero enfocadas a ser utilizadas en un modelo de Keras, y esto es lo primero que voy a necesitar. Lo segundo, evidentemente, es que si importo este Keras classifier, voy a necesitar en algún momento también importar de scikit-learn la función que me actúa del K-fold cross validation, así que en este caso, from scikit-learn, uy, y de hecho lo he escrito mal las dos veces porque es sklearn, ahora sí, punto model selection, y de aquí importamos una función llamada cross con doble s /val /score, ¿vale? Esto es lo segundo que necesitamos. Vamos a ver si todas las librerías son correctas, si no me da ningún error, perfecto. Y ahora que tenemos las librerías importadas, es hora de finalmente vincular con la función Keras classifier que una, por un lado, la validación cruzada en lugar del entrenamiento y testing con la red neuronal. Para ello, simplemente lo que voy a hacer es adaptar el clasificador que teníamos anteriormente y que actuaba a modo de red neuronal, adaptarlo para que utilice este Keras classifier correctamente. Comencemos por preparar y definir la función que actúe de tal modo y que sea capaz de llamar a la red neuronal con cada uno de los folds. Voy a llamarlo
será una función mía, def, le voy a llamar build classifier, aquí, perfecto, abro y cierro paréntesis y coloco los dos puntos y la definimos precisamente como hemos dicho, es decir, esta función va a construir el clasificador de la red neuronal artificial y lo construirá del mismo modo que lo hicimos anteriormente cuando vimos la red neuronal sin necesidad de pasar por K-fold cross validation, así que podéis copiar todas las líneas que ya dejé juntas en su momento a tal efecto, ¿de acuerdo? Hasta el fit que utilizaba el conjunto de entrenamiento y conjunto de test, con la diferencia que en este caso no vamos a utilizar entrenamiento y test, por tanto me quedo hasta la anterior. Aquí importamos todas esas, escribimos todas esas líneas de código, ¿vale? Vamos a colocarlas indentadas porque si no Python se nos va a quejar. Y ahora que lo tenemos ya importado, que no se nos olvide, por supuesto, el cargar la librería, porque si no me va a dar error. Tengo que importar keras, models y layers. Recordad que como me ha echado de la sesión esto de aquí, me la ha liado parda. Y también recordad que el scaler, que lo había dejado para el final, me va a hacer falta, pero me va a hacer falta en el contexto de los K-folds, no en el contexto del entrenamiento y testing. Este ya hablaremos de él más adelante. Bueno, compilemos la función build classifier y en principio aquí no ha pasado nada, ¿veis? Está perfectamente creado. Y ahora que lo tenemos, lo que en esta función le falta es devolver ese clasificador. Fijaros que lo estoy creando dentro, pero no he devuelto el clasificador para poderlo utilizar. Así que me permitís que añada una última línea que sea devolver el clasificador, que haga el return classifier para poderlo utilizar. Si no, ya os digo, ¿cómo vamos a poderlo aplicar a cada uno de los folds, a cada uno de los bloques? Pues no voy a poder porque solo se va a quedar en el contexto del interior de la función. Así que ahora tenéis la misma arquitectura y devuelve la red neuronal fabricada. Ahora podemos pasar al siguiente paso, que es el wrapper, el que lo envuelve todo para comunicar los K-folds con nuestra red neuronal y que se lo pase a nuestro clasificador global, por así decir, ¿vale? Que se comunique el keras classifier con nuestro clasificador y con los bloques construidos. Así que en este caso lo que vamos a hacer es que el clasificador que nos ha devuelto la función build classifier ajuste los datos, haga el fit igual que lo hacía antes, ese mismo que devolvemos, lo que transformando los datos cada vez. Os recuerdo que en el K-fold cross validation, en cada iteración, una parte actúa de entrenamiento y la restante actúa de testing, pero la de testing se va moviendo cada vez. Así que en cada uno de los pliegues, en cada uno de los folds del conjunto de test, la evaluación se tendrá que hacer en paralelo, ¿de acuerdo? Así que el fit, fijaros que solo se hará con la parte, con los folds dedicados a entrenamiento y luego a continuación la fase de testeo, la fase del predict se hará con el fold restante que haya quedado disponible, ¿de acuerdo? Así que en nuestro caso teníamos el keras classifier listo para actuar. Necesitamos crear, por supuesto, un clasificador de keras para poderlo utilizar. Venimos aquí, este será nuestro classifier igual a keras classifier. Fijaros que ya no utilizáis directamente el classifier como lo habíamos hecho antes. Ahora el keras classifier se encarga de todo. La arquitectura de la red neuronal es precisamente la que vosotros habéis descrito en la función build classifier, por tanto sería build / classifier. De hecho, podéis ver que el parámetro se llama build function, build fn, y simplemente es la función de generación de la red neuronal. Aquí le indicáis el nombre, build classifier, así si queréis, y ojo, sin los paréntesis de apertura y de cierre, ¿vale? Simplemente se coloca el nombre de la función. Hasta ahora, fijaros que toda la arquitectura va en el interior de ese build classifier. Y en este caso, cuando hacemos el fit, habréis visto que hay que indicarle el conjunto de entrenamiento, la variable a predecir, el tamaño de los bloques, el número de épocas y demás. Esos parámetros se pueden agregar porque hacen falta para entrenar a la red neuronal como parámetros adicionales también de la función keras classifier. Por eso, si os fijáis, en la descripción de la función pone luego skparams, parámetros de scikit-learn, para añadirlos a continuación. En mi caso los que voy a utilizar serán el batch size igual a 10 y el nb epochs
igual a 100, los mismos que teníamos anteriormente para definir el número de épocas y el tamaño de cada bloque. Y ahora lo que hace falta es la validación cruzada. Precisamente aquí es donde voy a necesitar incorporar el cross-val score, que sea capaz de chupar del conjunto de datos original, del dataset, y trabajar en base a ello para dividir bloque para entrenar, bloque para testing, bloque para entrenar, bloque de testing, y que la propia red neuronal vaya iterando sobre todos los conjuntos de datos, obteniendo una colección de hasta 10 precisiones diferentes con las cuales poder obtener la media y la varianza de la precisión. Así que en nuestro caso hay que empezar por definir la función de precisión en este caso, o el vector de precisiones, el accuracies, ahora ya no es un valor, es todo un vector de precisiones, a partir de invocar al método cross-val_score, a la función de validación cruzada, donde entre paréntesis hay que indicar varios argumentos. En primer lugar, fijaros que tenemos aquí el estimador, precisamente es el valor que necesitamos para llevar a cabo el cálculo, el objeto para ajustar los datos, que pues podéis imaginar que será ni más ni menos que nuestro clasificador de Keras. Así que el estimator, quien se va a encargar de medir esas puntuaciones, esos errores o esas precisiones, será nuestro objeto classifier en primer lugar. Luego en X están los datos, la matriz de características, y en Y está el vector de las precisiones. A partir de ahí serán donde se crearán el número de pliegues, el número de faults, y lo hará automáticamente la función para no tenerlo que hacer yo a mano. X es por supuesto nuestro conjunto de datos original, incluso si queréis reservaros que una parte para entrenamiento y otra para testing, lo que se podría hacer es que el propio conjunto de entrenamiento, el X-Train, una parte de él sea el que constantemente se use para entrenar y una subparte para validar, y os reserváis el Y-Train para hacer una predicción al final de todo, para ver qué tan bien ha ido. Esto también es una técnica muy utilizada, ¿vale? Entonces, en estos casos se suele llamar incluso conjunto de entrenamiento, conjunto de test, y el que se reserva es el de validación, ¿vale? El de train y test se saca del primero, de la primera parte, y el K-Fold es el que va iterando constantemente. Yo creo que lo voy a hacer así, y así por lo menos reservamos una pequeña parte para ver si después del K-Fold Cross Validation tenemos un mejor resultado o no. Así que en este caso X, la matriz de características, sería mi X-Train. Si no que lo queréis así podéis tomar directamente toda la X, y el Y para predecir, el Y minúscula, sería el Y de train. Perfecto. Luego aquí hay todo un conjunto de parámetros adicionales para indicar el índice y la validación cruzada que queréis utilizar, el número de tareas simultáneas, si queréis que se vaya imprimiendo el resultado, el tipo de ajuste de parámetros, la medida del error utilizado. Podéis ver que aquí hay muchísimos parámetros adicionales, pero la mayoría de veces se utilizan 10 pliegues, es el estándar, un tenfold cross validation, porque balancea bastante bien la eficacia con la rapidez. Tampoco queréis estar esperando 5 horas a que acabe la red neuronal. Vamos a probar con 10, y si nos da una buena precisión, si tenemos un sesgo bajo y una varianza no demasiado alta, lo aceptaremos. Si no, como ejercicio vamos a elegir más faults en este caso. El número de faults, el K del K-fold, es el CV, ¿vale? El parámetro CV, en nuestro caso, número de cross validations, validaciones cruzadas, haremos 10, como hemos comentado. Y en el caso que tengáis una máquina enorme y queráis paralelizar con el número de tareas en simultáneo para desplegar todas las CPUs de vuestra máquina, o en este caso de la máquina de Google, lo podéis hacer para intentar que dure el menos tiempo posible. Fijaros que si tengo que entrenar la red neuronal hasta 10 veces y solo utilizo un procesador, una CPU, pues va a tomarse bastante tiempo. Si vosotros tenéis máquinas en paralelo que podéis utilizar, o incluso diferentes procesadores, la mayoría de gente hoy en día tiene un i7 o incluso un i9, los cálculos van a ser más rápidos si indicáis que el número de tareas en paralelo sea el máximo. El máximo, por cierto, todas las de vuestro ordenador, es njobs igual a -1. Si lo colocáis en -1, utilizaréis toda la potencia
del ordenador y así tendréis todos los entrenamientos en paralelo, de modo que irá bastante rápido. En este caso, si lo hago en la máquina de Google, no sé cuántos cores puedo llegar a utilizar, pero bueno, en -1 utilizaré toda la potencia que Google esté dispuesto a darme en esta máquina. Y básicamente es todo lo que necesitáis hacer por el momento para llevar a cabo una validación cruzada. Recordad que el objetivo aquí es doble, es medir si la precisión es relevante, está bastante cerca del que hemos obtenido anteriormente, 84-86% de precisión, y en segundo si la varianza es muy alta, porque en el caso de que haya mucha dispersión en vuestros datos, necesitaremos repensarnos la estructura, dónde está el equilibrio entre el sesgo y la varianza. Queremos un sesgo bajo, queremos una varianza baja, pero también queremos buena precisión en el algoritmo. Entonces veamos si la arquitectura que hemos definido es o no es la correcta. Así que bueno, yo creo que estamos listos para ejecutar. Recordad que hemos reestablecido todo en principio, que tenemos todos los datos para la validación cruzada y dejadme visualizar que no la haya liado yo parda por aquí en medio con los datos, que no me haya dejado alguna cosa. Si veis, me he dejado una cosa, y es que los datos tienen que ir escalados, ¿vale? Si no los escalamos va a ser un desastre, no me va a converger probablemente el algoritmo y voy a tener una precisión pésima. No os olvidéis de estas tonterías, ¿vale? Realmente lo que estoy reemplazando es la parte número 2 porque la 1 es exactamente la misma. Así que bueno, venga, me dejo aquí de chorradas, voy a darle algo de tiempo para que la red neuronal vaya trabajando. Uy, tengo un pequeño error, a ver qué ha pasado por aquí. Que he puesto mal, NB epoch, uy, he puesto epochs y era epoch en singular. Fallos del directo, ya sabéis. A ver, ahora parece ser que sí, ¿vale? Vamos a darle el tiempo. Recordad que como no le he puesto el parámetro verboso igual a true, no me irá mostrando nada intermedio, ¿de acuerdo? Porque lo único que quiero es que tarde lo mínimo posible. Pero bueno, fijaros, no ha tardado mucho, ¿vale? Con el njobs igual a -1, la verdad es que se ha dado mucha prisa y tened en cuenta que ha entrenado 10 veces la red neuronal a través de 100 epochs cada una de ellas, así que el resultado ha sido bastante rápido. En caso que os interese los valores intermedios, el verbose, que por defecto está en 0, si lo colocáis en 1, os va a mostrar los estadios intermedios, ¿vale? En este caso le voy a dar de nuevo para que veáis las tareas en paralelo y que os diga precisamente por qué estado va o cómo va el resultado del entrenamiento, pero bueno, que siendo tan rápido es de esperar que no tarde demasiado, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, acaba en 14,7 segundos, bastante bien. La validación cruzada ha surtido efecto y nos estamos preguntando cuáles son las precisiones del algoritmo. Bueno, pues para eso hemos definido precisamente el vector de precisiones, las accuracies. Vamos a echarles un vistazo para ver aquí las precisiones. Bueno, esta es la precisión obtenida: 0,78, 0,79, 0,8, 0,78, 0,81, 0,81, 0,78, 0,79, 0,79, 0,79. Son un poco inferiores a las que teníamos anteriormente. Yo había llegado entre el 86 y el 84%, pero yo creo que incluso lo podríamos hacer mejor, ¿vale? Este resultado no es que esté demasiado allá, simplemente hemos obtenido un resultado final bueno, una precisión con poca varianza, eso sí, ¿vale? Sí que no hay mucha varianza, la podemos calcular tanto la media de las precisiones como la varianza. Simplemente, ahora que tenemos aquí el vector de precisiones, lo único que hay que definir es el valor medio min a partir del array de accuracies, invocar a la propia función min de NumPy para que me calcule el valor medio de la precisión, y si queréis la varianza var, que me calcule incluso variance, si lo queréis completo, accuracies.var en este caso, o mejor dicho, desviación estándar si queréis, std, para medir la desviación estándar en lugar de la varianza, y si queréis podéis imprimir aquí el valor medio y la variance, que me he colado aquí y veo que he puesto una V. ¿Cuánto tenemos? Pues precisión media, uy, a ver, que he puesto mal, me he dejado la N, variance. ¿Qué obtenemos? Pues obtenemos que la precisión es del 79,5%,
por ciento de media y una varianza baja en torno al 1%. De los 4 gráficos que os enseñé antes, yo creo que estamos aquí. No me convence mucho solo el 80% de precisión, pero sí que me convence que la varianza sea menor del 1%. Eso significa que hay poca varianza en las predicciones. Ahora que sabéis cómo obtener la precisión de la relevancia para vuestro modelo de Machine Learning, lo que vamos a intentar es superar ese valor, intentar llegar a una precisión media del 85 o del 90%, para lo cual el reto para ti será intentar buscar la mejor red neuronal que por lo menos llegue hasta el 85 o 86% que hemos obtenido en una de esas iteraciones, pero que ese sea por lo menos el valor medio. Vais a verlo precisamente en la próxima clase, pero investiga un poquito, intenta adelantarte a ver por dónde crees que va a ir el proceso de mejorar la precisión media de nuestra red neuronal artificial.